Hola, Dios te bendiga. Soy Linda Muñoz del Ministerio Colossians 3 Life Ministry. Hoy lo que quiero compartir es un testimonio con usted. Bueno, primero yo te cuento. Dios en realidad ha hecho tantas cosas en mi vida. Es difícil solo escoger una cosa, testificar. Yo he visto la mano poderosa de Dios en mi vida y en la vida de otros alrededor de mí. Y la mano de Dios poderoso mover hasta por mí, o sea, en mí. Yo he visto milagros. Yo he visto la palabra de Dios ser una realidad de mi vida. Yo he sido resucitada y es de lo que yo quiero hablar. Nosotros en mi familia pasamos por enfermedades, ataques de enfermedades, por casi ya 9 meses, por 9 meses ya. Nosotros hemos tenido ataque tras ataque tras ataque de ataques de enfermedades a mi familia. Y llegó un momento que al principio yo estaba firmemente plantada en la palabra de Dios. Yo creía que Dios me iba a sacar de esa batalla. Pero lo que yo no sabía y no entendía es que yo estaba en un nivel de guerra que nunca había experimentado antes. Llegó tal punto donde yo no soportaba. Yo dejé de servir a Dios. Un día dije, ni modo Dios. Y ya cuando yo dije eso, lo que yo decía era, ni modo Dios, ya no te voy a creer, ya no te voy a servir. Y me di la espalda a Dios. Mientras tanto yo seguía yendo a la iglesia, yo seguía de cierta forma buscando de Dios. Y una mujer me comparte que ella tuvo un sueño, que es un sueño de Dios, donde ella había visto un árbol, pero la mitad tenía fruto y la mitad estaba seco. Y los raíces estaban secos. Y abajo de los raíces había culebras. Así era yo. Sí tenía un parte de mi vida que estaba viva, pero un gran parte estaba envenenada y seca. Y yo di una puerta al enemigo para que él entrara a mi vida. Estaba en un punto donde yo tenía dolores de cuerpo insoportables. Mi cabeza me dolía, mi cuerpo me dolía, mis abdominales me dolían, mis rodillas me dolían. Había pasado por insomnio terrible, que no podía dormir. Había estado sintiendo, experimentando ataques de pánico que nunca había experimentado. Sentía que mi cabeza, mi cerebro literalmente estaba hinchado y sentía como si tuviera dardos a todo alrededor de mi cabeza. Llegó un momento donde la gente, yo creo que pensaba que yo estaba loca, porque yo decía otra vez estábamos enfermos. Nosotros en mi familia sacamos la prueba de la enfermedad de COVID varias veces y nos salió 3 veces positivo. Yo creo que he tenido al menos 4, si no 5 veces COVID. Entonces, la gente dice, ¿qué es eso? Es una locura, eso es imposible. Bueno, excepto que Dios quiere permitir cierta aflicción. Cuando yo estaba en esta situación, yo hasta sentía no ganas de levantarme a orar. Yo no tenía ganas de orar. Yo no tenía ganas de predicar la palabra ni buscar la palabra. Yo había decidido que cuando yo dije, ni modo Dios, yo había decidido que yo iba a vivir para el trabajo. Y llegó un punto donde yo ya no soportaba. Era una aflicción tan insoportable que yo tenía. Mi vida estaba en caos. Yo miraba alrededor de mí un caos, un desorden en mi casa. Los niños rebeldes, no cooperando con nosotros. Mi esposo y yo teníamos violencia físico y verbal en la casa y estaba en un punto tan mal
que yo ni podía enfocarme en el trabajo. El trabajo estaba terrible, acumulaba trabajo, una tarea que me daba y otra, y así fue mi vida. Yo sentí que estaba literalmente enterrada viva, pero sin ninguna protección. Mi cuerpo nada más ahí, recibiendo tierra, más tierra y más tierra, y cada cosa que pasaba sentía que era más tierra tirada encima de mí, y hasta sentía como si estuviera sin aire y ahogando y muerta espiritualmente. Físicamente estaba sufriendo. Llegó un día donde mi mamá me mandó un mensaje y empieza a decir: piensa muy bien, no es normal. Alguien te haya maldecido. Piénsalo bien, tienes algunos enemigos. Y ella me puso esa palabra maldición en mi mente. Digo, la verdad, no pensé ni dos veces, digo, entre mí. Yo pensé en la historia en la Biblia de Balaam, donde él trata de maldecir al pueblo de Dios, pero en vez de maldecir, sale bendiciéndolos. Entonces yo dije, es imposible que alguien puede maldecir a una persona de Dios, excepto que Dios permite. Y lo único que pude pensar es que yo tuviera puertas abiertas al infierno. Y entonces yo no lo pensé mucho, pero en la misma noche yo estaba hablando con mi hermana, había platicado con ella sobre lo que sucedió en la plática, sobre la plática con mi mamá. Y le comenté sobre esa palabra maldición. Y dice, Linda, curiosamente yo en la mañana estaba orando por ti. Yo quise orar por mí misma, pero cuando yo estaba orando, salí orando por ti y terminé hablando por ti y orando contra maldición para ti y tu casa. Y digo, entonces esto no es coincidencia. Esto lo debo tomar en serio. Si hay una maldición, esto es algo muy grande. Yo no puedo jugar con eso. Si no hay, gloria a Dios. Pero yo me voy a poner en ayunos y oración, y yo voy a buscar revelación divina. Yo voy a buscar la respuesta de Dios. ¿Qué está sucediendo, Dios? Yo había entendido que había una guerra espiritual. Eso sí sabía. Pero en realidad yo no estaba peleando, yo estaba rendida, entregada, yo estaba atada, yo me encontraba en las tiendas comprando, gastaba en línea, muchas horas pasaba de mi vida buscando en línea ropa y en las horas y horas en las tiendas, y pasaba mucho rato en las redes sociales, en Facebook y en lugares donde yo no tenía que estar. Realmente, cuando yo no podía dormir, yo no me levantaba a orar o buscar de Dios, sino yo buscaba en las redes sociales mirar la vida de los demás, mirar los asuntos de los demás, y yo me comparaba con ellos y me sentía horrible porque su vida se veía mejor, o yo me veía como a mí misma como, bueno, no estoy avanzando suficiente en mi carrera o en mi vida, no estoy donde debo de estar. Estaba en un lugar muy mal. Yo me puse en ayuno y en oración, y en ese tiempo mi esposo luego me cuenta que él había tenido un sueño, y en el sueño había, pero era como no un sueño, sino un sueño con un significado, un sueño de revelación de parte de Dios. Y él dice que él entró en el cuarto de nosotros, en nuestra casa. Cuando entró, miró una cuna, nuestra cuna, que teníamos antes, pero ya no teníamos en ese momento. Una cuna que teníamos que tenía un bebé adentro, y el bebé se llamaba Maldición. Y llegó un momento donde Maldición se paró, y mi esposo puso su mano sobre ese bebé llamado Maldición y empezó a orar y orar duro. En lenguas empezó a orar tan duro, y él dice que yo entendí que tu madre y tu hermana tenían razón, y que Dios le había enseñado que si nosotros no parábamos esa maldición, iba a seguir creciendo así como un bebé crezca. Y cuando yo me puse en ayunos a oración,
Dios me llevó a la palabra de Dios en Deuteronomio 28, donde Él habla sobre la obediencia y las bendiciones por la obediencia y la maldición y las consecuencias por la desobediencia. Entonces, lo que para mí fue más impactante es que no solo eso, sino que un día yo estaba leyendo la palabra de Dios y en Proverbios 3:33, lo voy a quitar, ese versículo me impactó. Porque yo estaba en búsqueda, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué yo estoy sufriendo así? ¿Qué está pasando? Tantos ataques a nuestra salud. Y en la palabra de Dios, en el Proverbios 3:33 de la versión Reina Valeria, dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La maldición de Jehová está en casa del impío. Y cuando yo lo leí en inglés, pero hablé con mi hermana, quien es bilingüe como yo, y ella me dice: Linda, se ve que ella, cuando yo le dije algo, me llamó la atención en Proverbios 3:33, y se lo leí en inglés, y dice: Linda, en español, esa palabra es impío. Y ella dice: impío, cuando tú estudias esa palabra, pío es una persona recta ante Dios, pero impío es una persona no recto ante Dios. Y eso quiere decir como una persona, por ejemplo, que era Dios, que tenía piedad, que era recto ante los ojos de Dios, y se retrasó, se echó para atrás. Y yo me quedé: wow, eso a mí me impactó. Porque yo me acuerdo, había dicho: ¿qué pasó con la Linda que iba a las tiendas y predicaba la palabra de Dios? ¿Qué pasó con la Linda que tenía denuedo para predicar? ¿Qué pasó conmigo? Y yo miraba que yo no era la misma mujer que sanaba a la gente, que Dios me usaba. No era yo, sino Dios en mí, que tenía autoridad. Y eso es lo que yo comparto, parte del testimonio. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Y yo me he preguntado: ¿qué es esto de maldición? Yo te voy a explicar. Estoy recuperándome otra vez después de recibir una liberación de enfermedad. Estoy recuperándome apenas otra vez. Todavía hace rato, no sé por qué no estoy tosiendo, gloria a Dios, pero hace rato estaba tosiendo y me daba ataque de tos. Y la experiencia ahora es diferente, porque no tengo la opresión que yo tenía. Yo no estoy sufriendo con esos. Los demonios me hablaban al oído, me decían: tú no vales nada. Me tenían atadas. Es la diferencia. La aflicción que venía, la opresión que venía desde el infierno, me tenía atada. En ese domingo, después de ayunar 3 días de buscar de Dios, me puse a buscar y buscar y buscar de Dios, como si estuviera buscando una moneda perdida, como si estuviera buscando $100 o oro y plata. Busqué y busqué de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos llevó ese domingo a otra iglesia de donde estábamos yendo. Y nos llevó a una iglesia donde yo recibí la liberación. Yo recibí una liberación tan grande. Yo no sabía cómo decirle, pero yo tenía que humillarme. A veces nosotros pasamos aflicción y sufrimos, y nosotros dejamos que el orgullo nos impide que recibimos la ayuda de Dios. Nosotros digamos: no necesito a nadie que ore por mí, yo desde mi cuarto puedo recibir la respuesta, puedo yo recibir la sanidad, la liberación. Mi hermana decía: Linda, tú puedes recibir en tu casa, declara y cree. Yo decía: yo creo,
que necesito a alguien que pone manos sobre mí y que me unge con aceite y que me echa fuera ese demonio que me está atando. Ella el sábado antes de yo ir a la iglesia tuvo un sueño. Y ella dice que en el sueño, ella dice, Linda, yo tuve un sueño. Esa hermana que estaba orando conmigo, que me había dicho sobre la palabra maldición, que había estado orando contra eso. Y me dice, Linda, yo tuve un sueño. Y en mi sueño yo empecé a orar por ti en lenguas. Y venía una fuerza tan grande contra mí que yo hasta tenía que agarrarte, como arrastrarte, como pegarte al piso, mantenerte firmemente al piso. Y la fuerza venía bien fuerte contra mí, bien fuerte. Y tenía que seguir, y tenía que seguir, y tenía que seguir, y tenía que seguir. Y por fin algo se rompió. Justamente así sucedió. El domingo, cuando yo fui a la iglesia, sabía que esa iglesia tenía la presencia de Dios, que ese pastor en ese momento estaba sometido al Espíritu Santo. Él tenía autoridad, él tenía unción, él me iba a poder ayudar. Y cuando yo lo miré y tenía llamada al altar, yo no pasé enfrente. Y yo aquí yo no voy a pasar enfrente. Mire, yo estaba hasta atrás. Yo estaba hasta atrás y dije, no voy a pasar enfrente, que toda esta gente me va a ver. Y yo quería oración por toda mi familia. Yo no solo quería oración por mí. Cuando sucede que termina el servicio, yo paso enfrente, me acerco al pastor. Digo a mi esposo, vamos a acercarnos al pastor a saludarlo. Me acerco a él y pido oración. En ese momento llama a los líderes de la iglesia que se acercan y que nos ungen con aceite y empezaron a orar por nosotros. En ese momento yo dije que el Espíritu Santo les dirige, porque yo dije, mira, esta palabra maldición ha llegado a mí. No sé, no lo siento, yo no sentía maldecida. Yo no creía que yo estaba bajo una maldición, pero sí sabía que necesitaba ser liberada de algo. Una mujer empezó a orar por mí, empezó a orar. Y llegó el momento donde empecé yo a gritar en el Espíritu, a gritar de dentro de mí, empezar a gritar, y de repente ese espíritu malo empezó a salir, pero empecé yo a pelear contra ella. Yo quería ahogarla, yo quería hacerle cosas malas y sentía un odio hacia ella, quería ahogarla y hacer maldad hacia ella. Sentía enojo, sentía odio, y yo sentía que ese espíritu no era mí. No era yo, no era el mal espíritu que estaba dentro de mí, de tal punto que mis hijos vieron y yo empecé a tirarme al piso. Me lastimé, salí de la iglesia lastimada porque me tiraba yo en el piso y no era duro, no se preocupen, no se asusten. Yo prefiero estar rasgado un poco, golpeado un poco mi pierna y mi rodilla, que estar viviendo en un infierno para toda la vida. Pero ese mal espíritu tenía que salir. Y ella me cuidaba y lloraba y oraba, hasta que por fin algo sí se rompió. Hermanos, la obediencia de Dios no se juegue. Estamos viviendo en los tiempos finales. Es el tiempo donde nosotros tenemos que decidir si vamos a vivir calientes o fríos, porque Dios vomita al tibio de su boca. Vomita, no quiere cerca a él. Es detestable, es no agradable, se puede decir, no algo que él anhela estar cerca de él. Él prefiere que estés frío o caliente. Y frío, ¿qué es? Una persona fría no tiene vida. Una persona bien fría, cuando uno se muere, se siente frío en su cuerpo. Y ahí es donde estaba yo. Estaba enfriándome, me estaba muriendo espiritualmente. Pero Dios me resucitó. Dios me dio vida de nuevo. Y yo decidí desde ahí, yo voy a servir al Señor.
Dios me empezó a confrontar mi desobediencia. Dios me había dicho que hiciera algo y yo puse pretextos. Yo puse excusas. Dios me confrontó por muchas semanas, por muchos días. Mi desobediencia empezó a corregirme. Y entonces de esto se trata este series sobre la obediencia y la desobediencia y la maldición y la bendición. La bendición por obedecer y la maldición por no obedecer. Yo todavía he tenido ataques a salud, pero ¿sabes qué? No tengo la misma presión. Dios me ha hablado de forma clara. Confía en mí, espera en mí. Y yo creo en su palabra. Hermanos, yo te invito que tú sirves al Señor de todo corazón. Dios nos manda a servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y Dios te invita hoy. ¿Me vas a servir? Y yo te dejo esto para que tú lo vayas meditando. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás siguiendo otros dioses? ¿Estás orando como debes de orar? Estás haciendo lo que Él te manda hacer. Cuando Él dice lleva una palabra o done esto o haz esto o no hagas eso o no digas eso, lo estás haciendo. Dios es el dueño de tu vida. Si no lo es y tienes un corazón arrepentido en este momento, yo te invito. Yo te invito para que digas, Dios, yo quiero servirte. Y si tú estás viviendo como yo, atado al infierno, oprimido, bajo ataques satánicas reales. Mira, el diablo es real y sus demonios son reales tal como Dios es real. La gente cristiana aún no cree, pero Él es real y yo lo he experimentado. Yo he peleado batallas en el espíritu. Yo sé lo que hablo. Yo lo he vivido. Y la palabra de Dios nos enseña. Si tú no me crees, estudia tu palabra. Estudia la palabra de Dios. Estudia en tu Biblia. No crees al hombre porque el hombre te puede mentir. Busca tus propias experiencias y Dios te bendiga. Yo con esto voy a terminar de orar. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor, donde Él es el dueño de todo, el dueño de tu vida, donde lo que Él manda tú lo vas a hacer sin reservas, sin excusas, sin pretextos, sin peros. Yo te invito que en este momento digas, Dios, quiero que tú seas mi Señor. Perdóname en cuanto yo no te he servido, en cuanto yo me he echado para atrás, en cuanto yo he seguido mis dioses, en cuanto yo he seguido la manera mía, en cuanto yo no te he puesto primero. Pido por liberación sobre cada persona que he dicho esto, Señor. Pido por paz sobre su vida. En el nombre de Jesús. Di en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Sigue buscando estos series. Con la ayuda de Dios lo haré. Yo he tratado muchas veces de grabar mucho material que yo tengo, pero esto es solo un comienzo que Dios me ha dado la oportunidad de hacer esta grabación después de tantas semanas de querer hacerlo. Así que Dios te bendiga y no dejes que ninguna excusa te separe de Dios. No dejes que ninguna distracción te separa de Dios. Dios te ama y Dios te bendiga.